¿Necesitas una solución fácil y nada compleja de instalar en tu estación de trabajo GNU Linux? Bueno, hoy te voy a mostrar cómo instalar Beer Manager, una excelente solución para que puedas manejar tu virtualización. Pero antes, hola, amante del open source, te habla DryMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source, y drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Bootgui 2404 LTS. Beer Manager nos va a permitir crear máquinas KVM, también podemos manejar el XC y tiene una serie de puntos que podemos personalizar para que podamos manejar esta herramienta de una forma bastante cómoda, muy sencilla. También pues es una de las tantas herramientas que hay. Recuerden que ya está VMware también, está VirtualBox, etcétera, etcétera. Pero Beer Manager es muy sencilla de instalar y también de comenzar a utilizar, por lo cual es una de las favoritas de muchos usuarios de GNU Linux. Bien, la página oficial del proyecto, que por cierto te la dejo compartida en la descripción del video, es beer-manager.org. Aquí en esta página vas a encontrar toda la información, versiones y demás que tiene esta herramienta en estos momentos. Bien, ahora vamos a instalarla. Te la voy a mostrar en una máquina virtual para que veas qué sencillo es. Aquí tenemos un equipo virtual que es Ubuntu Bootgui 2404, el mismo que tengo en mi equipo. Bien, acá está el NeoFlash Ubuntu Bootgui 2404 y es donde vamos a trabajar. Toda la instalación la vamos a hacer desde línea de comandos, pero si me sigues no tienes por qué preocuparte. Bien, acá yo tengo un listado de los pasos que por cierto ya compartí con los miembros del canal, es uno de los plus de apoyarme con la membresía. Muy bien, vamos a limpiar aquí la pantalla y lo primero que necesitamos es instalar la paquetería que vamos a utilizar. Bien, con un comando sudo apt install vamos a instalar QEMU KVM. También vamos a instalar el servicio en systemd libvirt daemon. Vamos a instalar libvirt client para los clientes, bridge útil para la parte de networking y finalmente la interfaz Beer Manager. Presionamos Enter, escribimos nuestra contraseña. Bien. Y ahora nos dice que debe descargar 80 paquetes nuevos y va a descargar 44.8 megas para finalmente tener Beer Manager con todo lo que requiere ya funcionando. Presionamos Enter y mientras descarga e instala, vámonos por un café. Terminada la instalación de todos los requerimientos de todos los paquetes, además de creados los servicios, continuamos. Esta vez lo que vamos a hacer es ejecutar o más bien activar el servicio libvirt. Con un comando sudo systemctl enable --now para que lo haga en este momento libvirt. Bien, ya activo el servicio, lo podemos verificar con sudo systemctl status libvirt. Nos debe decir que está activo y ejecutándose. Además de eso, si miramos más abajito y nos movemos con las flechas del teclado, vemos que nos creó por medio de DNS más Q un servidor de HCP encargado de asignar las IPs, también de colocar los servidores de nombres, la puerta de salida y demás. Porque esto que acabamos de instalar básicamente nos creó una nueva interfaz de red. Si damos un comando IP address, vamos a ver esta nueva interfaz que nos creó aquí, de nombre BIR-BR0, con la IP 192.168.123.1 máscara 24. Es decir, todos los equipos, máquinas virtuales que creemos ahora van a estar dentro de este rango. Bien, si miramos aquí arriba, vemos que ese servicio de DHCP va a repartir IPs en el rango 192.168.123.2 hasta el 254. Bien, ok, bueno, vamos a darle permisos a nuestra cuenta de usuario. Para eso requerimos agregarlo a dos grupos. Lo hacemos con un comando sudo add user
nuestra cuenta de usuario, es decir, la mía es DryMeca, tú debes hacer el cambio a tu cuenta, al grupo libvirt. En este caso, ya cuando instalé los paquetes, el proceso me agregó al grupo libvirt. Otro grupo al que debemos pertenecer es al grupo KVM. Lo agregamos de la misma forma. Sudo add user, el usuario de DryMeca, hace el cambio a tu cuenta, el grupo KVM. En este caso sí no estaba todavía, así que lo acaba de agregar. Ahora, para que tome efecto este cambio, hay que cerrar sesión y volver a ingresar. Así que voy a cerrar sesión. Bien. Nos volvemos a loguear con nuestra cuenta de usuario. Aquí vamos a abrir nuevamente nuestra terminal. También voy a abrir aquí el archivo. Vamos a ponerlo acá arriba para que no estorbe. Y esto básicamente lo ponemos acá. Bien. Ok. Vamos a ponerlo aquí así. Muy bien. Lo siguiente es verificar que nos haya quedado bien instalado. Y básicamente vamos a ejecutar el comando birch con permisos de sudo y los parámetros list-all. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos, presionamos enter. Y aquí no nos va a mostrar nada, pero si no le hubiéramos dado permisos y no hubiéramos cerrado la sesión, aquí en este momento nos hubiera dado un error. Es decir, no nos muestra nada porque básicamente todavía no hemos creado ninguna máquina. Bien, ahora otra verificación es ejecutar el mismo comando birch con el parámetro version y permisos de sudo. Aquí nos va a decir básicamente las versiones que tenemos instaladas. libvirt 10.0.0, bien, con la librería con la misma versión. La API de QEMU versión 10 también. Y el hipervisor es QEMU en la versión 8.2.2. ¿Ok? Otro punto a verificar lo vamos a hacer con el comando birch, permisos de sudo, pero el parámetro capabilities. Lo filtramos con pipe, que es la barra vertical, se lo pasamos a less. Y aquí en este comando básicamente vamos a poder ver, por ejemplo, el hardware que podemos utilizar para virtualizar. Por ejemplo, tenemos procesadores de AMD EPYC. Y bueno, el listado es bastante largo. Bien, ahí lo tenemos. Otra prueba que podemos ejecutar para verificar es el comando bird install con el parámetro osinfo list. Aquí básicamente nos va a mostrar todos los sistemas que podríamos virtualizar. Por ejemplo, está Windows XP, Windows Vista, Windows NT 3.5. Si subimos, tenemos acá Boy Linux, Ubuntu desde la versión 4.10. Bien, viene hasta con los nombres código, chévere. Triskel, Solaris, Scientific Linux, Rocky Linux, Red Hat Linux, etcétera, etcétera. ¿Bien? Algo a tener en cuenta es el directorio por default donde se van a almacenar los discos de tus máquinas virtuales. Esto es en el path libvirt image. Este directorio pertenece a la cuenta root, por lo cual para poderlo ver tendríamos que dar permisos de sudo. Por ejemplo, con un ls-la y permisos de sudo, vemos que todavía no hemos creado ninguna máquina. Bien, lo cual pues está bien. Bueno, voy a minimizar aquí y ahora te lo voy a mostrar en mi Virt Manager, que acá está. Bien, aquí está mi Virt Manager, ya he ido creando algunas máquinas. Y esta es la que ahora te mostré instalando precisamente Virt Manager. ¿Cómo creamos una máquina? Bueno, vas a ver que es muy sencillo. La interfaz de Virt Manager es bastante sencilla. Tenemos un menú. Bien, también tenemos una barra de botones que dependiendo de lo que estés haciendo van a cambiar las funciones. Ahora, te recomiendo antes de comenzar a usar Virt Manager que verifiques las preferencias. Aquí en las preferencias básicamente vamos a encontrar 4 pestañas, comenzando por la pestaña general, donde podemos habilitar, por ejemplo, la edición XML,
Podemos habilitar que nos muestre un icono en nuestra barra. Bien. En la parte de encuesta, muy importante, podemos ocultar o mostrar estas columnas, por ejemplo, de uso de CPU, uso de memoria, entrada y salida de paquetes por la interfaz de red. También podríamos colocar, por ejemplo, entrada o mejor dicho, escritura y lectura de paquetes en disco, etcétera, etcétera. El tiempo, cada cuánto tiempo, aquí por default es cada 3 segundos, va a estar rellenando esto. Bien. En la pestaña Nueva máquina virtual podemos también cómo queremos visualizar las máquinas. Bien, podemos colocarle Spice, podemos colocarle VNC. Bien, también tenemos el formato de almacenamiento. Yo lo coloqué o por default es el QCOW 2, bastante bueno, bastante eficiente. También qué CPU vamos a utilizar por default. Bien, y el firmware. Bien, aquí por default, por ejemplo, yo le coloqué UEFI. En consola podemos también decirle cómo queremos escalar la máquina, si queremos que con solo redimensionar la ventana se escale o no, entre otras características. Todo esto, por supuesto, es personalizable. Y finalmente en comentarios, pues podemos decirle qué operaciones queremos que pida confirmación o no. Por ejemplo, forzar apagado, pausa, eliminación, cambios no aplicados, etcétera, etcétera. Realmente no son tantas las opciones. Ahora, para crear una máquina es muy fácil. Tenemos este botón de más que al darle clic nos va a dar una serie de opciones. Bien, en este video te voy a mostrar la forma fácil, la forma más rápida, que es utilizar la primera opción, la de utilizar un medio local, que puede ser una ISO o una conexión a un CD-ROM. Bien, si le damos forward, después llegamos a este punto. Mira que aquí nos dice que son 5 pasos, vamos en el paso 2. Aquí debemos seleccionar la ISO o CD-ROM que vamos a utilizar. Bien, podemos darle clic aquí a explorar y aquí nos pasa a esta nueva ventana. Aquí en esta nueva ventana por default solo vamos a ver esta opción default, que además del porcentaje de uso nos va a dar el path donde está buscando. En este caso el path es var libvirt image, que ya te lo mostré que estaba vacío. Ahora no está vacío porque, como ves, tengo ya varias máquinas creadas, si no estaría vacío. Ahora, ahí normalmente no vamos a encontrar ninguna ISO. Bien, entonces mi sugerencia es que te crees otro volumen, que lo puedes hacer aquí con el más, bien, dándole clic, le coloques un nombre que te haga recordar para qué creaste ese volumen. En mi caso yo le coloqué ISO. Y también aquí le podemos decir qué tipo de almacenamiento es el que vamos a acceder. Bien, aquí yo lo dejé como directorio de sistema de archivos. Bien, después aquí le podemos dar la ruta escribiéndola o dándole explorar buscamos donde queremos, por ejemplo, descargas ISO. Aquí tengo todas mis ISO y al darle a abrir, básicamente ya lo coloca acá. Al finalizar ya tendríamos otro volumen y es este que yo tengo acá. Bien, puedes crear cuantos volúmenes quieras. Puedes, por ejemplo, montar un disco externo que quieras utilizar para tus máquinas virtuales y le colocas acá USB o como le quieras llamar. Bien, eso pues es totalmente personalizable también. Bien, entonces básicamente buscamos la ISO. Por ejemplo, voy a buscar una de Debian. Bien, por ejemplo, Debian 12.4 netinstall. Lo elegimos y aquí de una vez nos escribe la ruta hasta esa ISO. Bien, ya escrita la ruta, normalmente nos va a detectar qué sistema operativo es el que queremos instalar. Bien, si está marcado acá, por ejemplo, nos dice que es Debian 11, pero en caso dado de que no lo reconozca, desmarcamos y básicamente lo que tenemos es que escribir, bien, cómo se llama el sistema operativo, bien. Como el que seleccioné es Debian 11, pues le voy a colocar Debian 11. Bien, ahí está, Debian 11, le damos forward. Seguidamente ya estamos en el paso 3, que es definir capacidad de memoria y capacidad de CPU. Bien, por default,
le va a colocar 2 gigas, pero también te va a mostrar cuál es el tope máximo. En mi caso, este equipo real, este equipo físico, tiene 32 gigas y ese sería el tope máximo. Claro, es una locura darle toda tu capacidad de RAM, no lo hagas nunca, bien, pero ahí te muestra cuánto es lo máximo. Seguidamente te muestra la capacidad de CPU o core de procesador y aquí me dice que mi procesador máximo tiene 8 core. Tampoco le debes colocar todos, bien, y por default te coloca 2. Voy a dejarle esa capacidad, le doy forward y llegamos al paso 4. Bien, ahora es cuando vamos a crear el disco virtual que va a utilizar nuestra máquina. Bien, aquí me dice que lo va a crear de 20 gigas. Esta capacidad la podemos modificar, siempre por supuesto dependiendo del espacio libre que tengamos. O podemos venir aquí a seleccionar, le damos a administrar y llegaríamos aquí a la opción de volúmenes. Aquí podríamos irnos a otro pool, por ejemplo, que apunte a una memoria USB o a un disco externo, etcétera, etcétera. Bien, esto ya lo tienes que tener, o si no, pues igual aquí te lo puedes crear por el más. Bien. Ya definida la capacidad, básicamente le damos forward. Bien, aquí podemos finalmente cambiar el nombre. Por ejemplo, voy a colocarle Dev11, por ejemplo. Bien, nos dice qué tipo de sistema operativo, desde dónde lo va a instalar, qué capacidad de memoria, cuánta CPU, el almacenamiento y nos da esta opción que si la marcamos le vamos a poder hacer cambios. Bien, además nos muestra cuál es la interfaz de red que va a usar. Podemos utilizar una conexión NAT, que es la predeterminada, o un dispositivo puente o un dispositivo MAC-TAP. Bien, por el momento vamos a usar la NAT. Le damos finalizar y como le pusimos que queríamos personalizar, nos va a pasar a este punto. Este punto básicamente nos va a hacer un listado, nos muestra el listado de hardware virtual asignado a ese equipo. Una recomendación que te hago es que aquí en vista general siempre le coloques una descripción a tu equipo. Por ejemplo, Debian 11 Video Beer Manager. Esto básicamente es para acordarnos después para qué estábamos creando esa máquina. Bien. También verificar cuál es el firmware que vas a utilizar. Aquí yo le coloqué UEFI, pero podríamos, en caso dado, colocarle un BIOS Legacy, por ejemplo. Bien. Otras opciones es que podemos modificar. Bueno, muy importante, siempre guardar los cambios. Bien. Podemos modificar la parte de CPU, la parte de memoria. Podemos añadir nuevo hardware si es el caso. Por ejemplo, otro disco, otra tarjeta de red, etcétera, etcétera. Ya terminados los cambios, básicamente le damos iniciar instalación, con lo cual se va a crear la máquina. Bien, aquí ya la ejecuta. Bien, y aquí, bueno, ya sería pasar a instalar la máquina como tal que estés virtualizando. Como ves, el proceso es bastante fácil, bastante sencillo. Espero que este video te haya resultado muy útil. Si es así, comenta, déjame un like, por favor. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao y nos vemos en internet.